Hola, ¿qué tal? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de la hora en que estéis viendo este video. Mi nombre es Fabio, bienvenidos a mi canal de YouTube, Fabio2578. Gracias por pasar por este canal. Y si os habéis dado cuenta, los videos que yo subo a mi canal de YouTube normalmente, por lo general, consisten en coger un libro, presentarlo y hablar un poco acerca de él, hacer un comentario, un resumen o un análisis general. Bueno, voy a prender la linterna, porque a veces no se ve bien, sale un poco oscuro, aquí no hay mucha luz. Bueno, hoy es viernes 23 de octubre del 2015. El libro que he elegido para el día de hoy es un libro que se titula ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Es una pregunta, y la pregunta resulta muy curiosa. De hecho, esa fue la razón por la que yo decidí comprar este libro. Después, voy a contar después cómo fue mi experiencia con este libro. El autor es Iván Gutiérrez Rodríguez, es un autor colombiano, es este tío que está acá, no sé si lo podéis ver. Bueno, él es actor, pero es decir, él es actor, ha participado en algunas novelas, ha actuado en esas novelas, como La Costeña y el Cachaco, Pobre Pablo y el Fiscal, de Canal RCN, y La Guerra de las Rosas, de Caracol. Bueno, ¿cómo fue mi experiencia con este libro? Primero, ¿cómo es que yo pude saber acerca de la existencia de este libro? Eso ocurrió este año, en el mes de abril, exactamente el día del libro. Yo tenía pensado comprar algunos libros, y entonces fui a una tienda de libros para comprarlos. Me dijeron que estaban registrados, pero que no los encontraban y que regresen en la tarde. Pero yo, como había estado buscando también, había visto, pues había encontrado este y me pareció muy curioso, sobre todo por el título. Yo lo cogí y empecé a leer un montón de frases que hay acá. Hay muchas frases. Un libro lleno de testimonios, conocimiento, gozo y esperanza que ha ayudado a entender, sanar y cambiar la vida de muchas personas, como también la de sus familias. Y en la parte de atrás también tiene muchas frases, ¿no? Entonces yo lo estuve leyendo y eso. Me fui a mi casa y empecé a buscar este libro en Amazon.com, sobre todo para leer los comentarios de las personas, a ver si me convenía o no comprarlo. Y pues había muy buenos comentarios, la mayoría, todos, por casi todos, eran buenos comentarios. Entonces eso fue lo que más me animó a comprarlo. Me llamaron en la tarde y fui a comprar los libros que había pedido. Y tenía pensado también comprar esto, pero hubo un pequeño inconveniente, que me dieron uno de los libros que yo pedí, que es El extranjero, de Albert Camus. Me dieron el libro El extranjero de Albert Camus, o Albert Camus, como se pronuncia, en una versión grande que tenía tapa dura y que venía con dibujos de Alianza Editorial, creo que era, si no me equivoco, y por la misma razón estaba el precio un poco más alto y ya no me alcanzó el dinero para comprar este libro. Yo fui al día del libro porque habían descuentos, pero ni aún con el descuento me pudo alcanzar. Ya regresé a la semana siguiente y ahí sí todavía lo encontré, tuve mucha suerte y lo pude comprar. Y digo tuve mucha suerte porque después de leerlo, pues no me arrepiento de haberlo comprado, de haberlo leído. Y de hecho se lo voy a recomendar también a todas las personas, ¿no? Bueno, como dije, el autor de ese libro es un actor colombiano. Él se dio cuenta, por así decirlo, que tenía un talento natural para la actuación cuando estaba en el ejército. Su experiencia en el ejército le sirvió para darse cuenta de que él tenía que dedicarse a la actuación. ¿Y cómo es que ocurrió esto? Pues es que él en el primer capítulo solo lo menciona, pero creo que es en el capítulo 4, si no me equivoco, porque el libro consta de 5 capítulos, en el que empieza a contar ya con más detalle cómo fue su paso por el ejército en Medellín, Colombia, y cómo ahí se hizo pasar por loco, ya que no quería estar ahí, no quería hacer las cosas que tenía que hacer, porque estar encerrado le hacía sentir muy solo, muy triste, muy desesperado. Él incluso cuenta que lloraba en las noches, no podía soportarlo. Y bueno, él se hizo pasar por loco y al final creo que pudo conseguir su objetivo. Después de eso él decidió dedicarse a la actuación y se fue a estudiar a una academia llamada Charlotte por 2 años. Empezó a trabajar en comerciales y también a actuar, ¿no? Y como dije, a participar en nuestras novelas. Él se estaba haciendo muy famoso, estaba ganando dinero y se estaba divirtiendo mucho. Él tenía una novia a la que terminó dejándola porque
pensaba o sentía que ya no la necesitaba. Esto es importante mencionarlo porque después ya vamos a ver cómo es. Bueno, y así, entonces él estaba divirtiéndose lo más que podía, de la forma, o mejor dicho, lo máximo posible, lo que más se pueda, ¿no? Se dedicaba a ir a juergas y demás cosas. Entonces, le estaba yendo todo aparentemente bien, hasta que un día le sucedió algo muy malo. De pronto paró la música, se terminó. Lo que pasó es que tenía una enfermedad, empezó a sentir los síntomas de una aparente enfermedad. Se empezó a bajar muchísimo de peso, se le empezó a demacrar la cara, toda la piel estaba todo fea. Él dice que parecía como que se estaba secando, como si fuera una pasa. Tenía dolores muy fuertes de estómago y demás. Tenía diarreas frecuentes. Tan solo el pasar la saliva le daba ganas de ir al baño. Entonces eso era algo muy feo. Él fue al médico a ver qué tenía, le hicieron exámenes y bueno, después de esto los estudios revelaron que le habían encontrado 2 llagas en el estómago. Él cuenta que en su estómago sentía como el aletear de un pájaro, algo parecido, algo bastante curioso. Y bueno, él dice eso, ¿no? Y bueno, estuvo pasando mucho tiempo en el médico y en otro, así haciendo los exámenes y demás. Al final no podía solucionar su problema. En su trabajo, él estaba muy influido por los comentarios de sus compañeros, ¿no? Que le molestaban, y él se sentía muy mal por esto, le hacían sufrir mucho, hasta el punto de que él llegó a abandonar su trabajo, simplemente, por esto, ¿no? Era una cosa que influía de una manera muy negativa en su vida. Entonces, él se acordó en este momento de cómo era cuando él era pequeño, estaba en su etapa de colegio, y cómo él también era muy gracioso para molestar a sus compañeros, para poner el apodo adecuado según los efectos que tenían sus compañeros. Recuerda una vez que se le acercó cuando ya estaba adulto, un señor que era su compañero de colegio cuando eran niños, y le dijo: oiga, Iván, ¿usted por qué me molestaba tanto cuando estábamos en el colegio? Yo siempre que me veo los pies me acuerdo de usted. Y lo curioso es que Iván ni siquiera se acordaba, y le pregunta: ¿y cómo le decía yo? Me decía pezuña de loco. Bueno, hay muchas cosas de esto. Él cuenta también la anécdota, que esto le lleva precisamente a contar una anécdota que sucedió cuando él era pequeño en su pueblo, en Pácora. Él nació en Pácora, sí, en el norte. Y bueno, entonces acerca de un niño. Este niño se llamaba Oscar Johnny Martínez. Cuando estaba en su pueblo estaba en la calle jugando con sus patines, y en un momento se cayó y se golpeó la cabeza. El niño no quería avisar nada a sus padres por miedo a que estos le regañaran o le castigaran. Entonces él se fue a su casa, entró a su cuarto y se durmió normal. Al día siguiente, a la mañana siguiente, era la hora para ir al colegio, y su mamá se dio cuenta que él no despertaba a la hora habitual, ¿no? Ya se estaba haciendo tarde. Entonces fue a su cuarto para despertarle, y se dio con la sorpresa de que su hijo estaba muerto en su cama. Él había fallecido porque en el transcurso de la noche se le había formado un hematoma en la cabeza debido al golpe, y había fallecido en el transcurso de la noche. Él dice que esto es algo que Iván nunca se va a olvidar de esto, ¿no? Es algo que pasó cerca de donde él vivía, en su pueblo de pequeño. Esto lo dice porque está hablando de cómo es ahora que a veces él, como dice esto, ¿no? De que, acá de hecho dice: procura que tus palabras sean dulces y exquisitas, por si el día de mañana tienes que tragártelas. Dice que la lengua es como un arma que utilizamos, pero que se puede volver en nuestra contra. Es un arma de doble filo, por así, creo que lo dice así. Y cómo es que a veces palabras que aparentemente no son palabras graciosas, a veces incluso con respecto a los padres, con respecto a los hijos, hacen que los niños o los adolescentes ya no confíen en sus padres, y como en este caso el ejemplo que he puesto, ¿no? Y
Bueno, y esto es algo muy lamentable, que en lugar de eso los niños o los adolescentes confíen más en otros niños o en otras personas que le pueden influir para mal, o en personas de su misma edad que tienen igual problemas e incluso peores, un ciego guiando a otro ciego. A lo largo de los 5 capítulos él va mencionando o mejor dicho citando pasajes de la Biblia. Esto, bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede? Es que este señor, como no podía encontrar ninguna solución a su problema, también tiene un paso por un montón de iglesias, de sectas, por lo esotérico, por magos y demás cosas. Bueno, un compañero, un amigo de él, le dice, sabe de su problema y le dice que él conoce una iglesia donde hacen misas de sanación, católicos, y para que vaya, que conoció una persona también que tenía una enfermedad, que tenía problemas y había ido y se había sanado. Bueno, él va y entonces pues lo que sucede es que ve a la gente que está en una iglesia aplaudiendo y cantando todo, y entonces él pues dice, no, esto es cosa de fanáticos, eso no es conmigo. Entonces ya se va a ir, pero ve a 2 chicas que están ahí en la parte de atrás de la iglesia, y él se empieza a imaginar cosas. Entonces le dice a su amigo, mire, yo sé cómo se quita nuestro problema. Y se va a un bar cerca de ahí, creo que es una especie de bar, y se toma unos tragos. Entonces ya ahora sí se siente valiente para ir a la iglesia. Va, entra y empieza pues también terminando como los demás, cantando, aplaudiendo, pues ahí gozando, ¿no? Con las demás personas. Y creo que eso se realiza todos los jueves. Creo que todos los jueves hace lo mismo. Primero se toma sus tragos y después va a la iglesia ahí a divertirse, no sé. Y bueno, pero al final esto no resulta, o sea, él sigue teniendo esta enfermedad. Él está buscando una solución a su problema. Él vive en la casa de su hermana, ahorita no recuerdo el nombre de su hermana, pero bueno, su hermana vive con su esposo y él también vive ahí. Su hermana estaba ya muy cansada de su vida de vagancia y de juerguero, y su hermana siempre cuando le dice algo pues a él no le gusta, ¿no? Y por eso es que a veces esperaba que apagaran la luz para recién entrar a su casa, pero desde que pasó este problema ya pues él prácticamente se queda encerrado en su casa, ya no quiere salir, solo a las misas y así. Se llena de música, empieza a escuchar la radio, en la radio escucha programas de positivismo, otros donde habla algún psicólogo, algún padre que le haga que se sienta o que no sufra mucho, ¿no? Que él no sufra mucho porque estaba sufriendo demasiado. Y así pasa su vida hasta que llega un momento en el que una persona, creo que es de su familia, había estado lanzando por ahí una falsa noticia de que de una enfermedad que suelen asociarlo a la mayoría de las personas del medio artístico, y es que dice que él tiene SIDA. Entonces eso indigna mucho, mancha su nombre y hace que él se vaya a vivir lejos de la casa de su hermana, a la casa de una señora que tiene un hijo que también es actor. Y esta señora es cristiana, o sea, es protestante, para hacer más claro, no sé si lo puedes entender. Entonces esta señora también sabe de su problema, y también pues van a tratar de pues hacer a ir a su templo, a su iglesia, donde hay un pastor que profetiza, no sé, las personas nuevas que recién están yendo por primera vez se sientan en la banca de adelante, y en la banca de adelante el pastor les dice las profecías, o sea, le adivina el futuro. Y él pues ya llevaba bastante tiempo yendo, pero igual le gustaba hacerse pasar como nuevo para que le digan el futuro. Y no solo esto, él pasa por lo esotérico. Hay un tour por todo lo esotérico, por la nueva era, por todo lo demás. De pasada también para decir, este libro no es un libro de nueva era ni nada de eso. Recuerdo un comentario en Amazon de una persona que decía algo así: mi papá me recomendó leer este libro, pero yo pensaba que era uno más de esos libros de New Age, de nueva era. Pero cuando lo leí, pues me di cuenta que era algo totalmente diferente. Había comentarios que decían que había cambiado su forma de pensar. Obviamente, y voy a decir, el autor de ese libro es católico. No lo ha sido toda su vida, pero bueno, al final terminó siendo católico. Y
Pero incluso creo que puede ser leído por cualquier persona, si sea o no sea católico, o sea protestante, o sea otra religión. Incluso una persona en Amazon, me acuerdo que había comentado, que decía, ese es un libro que el autor es católico y obviamente lo hace sus planteamientos desde esa perspectiva, pero eso no es o no representa ningún problema para ser leído por un protestante, porque este no es un libro de religión, sino es un libro que trata acerca de la importancia de la relación con Dios y el amor y cómo esto puede cambiar nuestras vidas. Y precisamente pues bueno, perdón, estoy de acuerdo con este joven o este señor, esta persona que había puesto ese comentario. El libro es, como dije, sencillísimo de leerlo, ¿no? Entonces, como estaba diciendo, bueno, también en su tour, por ejemplo, para contar una de esas cosas que suceden, él va a un lugar donde hay un mago, creo que es de un mago, un vidente, un profesor, algo así, que él va a ese lugar a una consulta para curarse, ¿no? Es un problema de su enfermedad que tiene, y entonces él empieza a sentirse un poco como miedo. Entonces llega su turno, él entra y ve a una persona, un señor bajito, con sombrero blanco, con todo de blanco, un vestido todo de blanco. Y él, bueno, le mira y se queda sorprendido, y el hombre, el señor bajito, decía que estaba todo como al estilo de Mario Baracus. Le dice, el hombre le mira y le dice, ¿tú qué signo eres? Le pregunta, de frente. Y bueno, Iván le responde, yo soy Tauro. Y le dice, a los tauros le duele la barriga, no, le duele no sé. Y le dice, espere Mario, bajémala despacio. Yo tengo mi primo que es Fabio, no soy yo por si acaso, yo no soy primo, también me llamo Fabio, pero no. Él dice, yo tengo mi primo que se llama Fabio y a él no le duele nada. Mira, usted lo que es un terco, lárguese de aquí, váyase. Y bueno, obviamente sale asustado y se va, y ya no regresa nunca más a este lugar. Lo curioso es que él se entera que a la semana siguiente de este incidente, a ese señor bajito, con sombrero blanco, todo vestido de blanco, lo terminan asesinando en la puerta de su consultorio, debido a la ruina en la que había dejado a una familia, ¿no? Él también de alguna forma trata de advertir de alguna forma esto, ¿no? Que la gente cuando va, también para que no lo haga, porque lo que más hace es gastar dinero. Y este señor, Iván Gutiérrez Rodríguez, gastado muchísimo dinero, se gastaba casi todos los ahorros que tenía, tratando de buscar solución a su problema. Más lo que hacía pues era seguir en lo mismo, pero de alguna forma al final, si vemos todo, incluso hasta eso fue algo positivo. No voy a desvelar todas las cartas, de todas formas se puede leer también el libro, pero para mencionar una cosa más y pasar ya a tratar de responder a esta pregunta, es otra cosa que se cuenta en el libro que yo creo que es muy importante, y es esto de cómo, acerca de su tía. Iván tiene una tía a la que no ve hace mucho tiempo, hace muchísimos años, y un día su hermana le llama y le dice que vaya al aeropuerto, que su tía va a llegar. Entonces él va al aeropuerto a esperar a su tía, y su tía, pues bueno, llega su tía, le llaman, él voltea y ve a un grupo de monjas. Él dice, esto no es conmigo, pero le dicen, no, pues sobrino, Iván. Entonces él se acerca y descubre que una de las monjas era su tía, estaba con el uniforme, ¿no? de monja. Y él dice, hombre, pero que, o sea, se sorprende, no le causa mucha impresión. Y él recuerda, uy, cómo era mi tía cuando era joven, tan bueno, no voy a decirlo, de todas formas uno lo puede leer aquí en el libro. Pero eso es algo muy interesante, porque eso, por así decirlo, es algo importante en su proceso de conversión. Y entonces, bueno, habla con su tía y su tía le cuenta cómo es que había terminado siendo monja. Y le dice, pues, que ella cuando había llegado, creo, a la edad de 30 años, se había planteado la pregunta que muchas personas hacen al llegar a esa edad: ¿qué va a hacer con mi vida? Bueno, entonces se va a una iglesia a rezar y le pregunta a Dios y le pide a Dios que le ayude. Entonces empieza a haber un terremoto en ese momento y se cae todo, pues después heridos por aquí, heridos por allá, y ella después empieza a ayudar. Después de ese incidente, ella va a un retiro de discernimiento para saber cuál es su verdadera vocación, si es que Dios le estaba llamando. Y bueno, ella después de eso decía hacerse monja. Su tía, que ahora es monja de la orden de las Carmelitas Descalzas, no lo sé la verdad,
le da un rosario. El rosario es, bueno, para rezar, bueno, rezos a la Virgen María, que es la Madre de Dios, para rezar, ¿no? Esto. Entonces él se lleva el rosario y así. Bueno, empieza a rezar. Bueno, ya después hay una cosa ya más impactante, y es el hecho de que este señor había empezado casi ya a dejar de lado las demás cosas que ofrece la vida y se había dedicado a rezar, a ir a la iglesia, hasta el punto de llegar que él mismo de pensar que él se estaba fanatizando al hacer todo esto. Pero bueno, él estaba así, todavía no tenía la solución a su problema. Esto ocurre cuando él ya va a la iglesia, y él le pone a ir a hacer, creo, una misa de sanación, no sé, con un sacerdote. Bueno, también para la confesión, esto. Al final, lo que sucede es que una carismática le revela que él había contraído esto, él había estado enfermo, aparentemente. Esto era producto de una brujería que le había hecho su antigua novia, con la que él había terminado, porque sentía que no la necesitaba. Esta chica, pues, la quería mucho, pero a él no le importaba. Él era una persona muy egoísta, no sé. Y esta chica, pues, se sintió muy mal y fue donde un brujo o algo así, y para hacerle daño, ¿no? Y entonces, bueno, lo más difícil fue para él saber no solo que era ella quien había hecho esto, sino que tenía que perdonarla. Eso fue algo muy difícil para él. Al final, pues él termina llamándola, ella no quiere hablar, pero al final llegan a hablar y demás. Llega a hablar con ella, también arregla las cosas con su familia, sobre todo con su mamá. Bueno, ahí hay muchas cosas. Y como dije, no voy a desvelar todas las cartas, de todas formas se puede leer en el libro. Al final, pues, la historia tiene un final feliz, por así decirlo. Es su mismo testimonio del que él cuenta. Y lo que hace aquí es contar lo que le pasó, y para ver, pues, si de alguna forma esto puede ayudar a las demás personas que también quizá estén tratando de cambiar sus vidas, no lo sé. Él ahora voy a tratar de responder esta pregunta: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? No sé si iba a tratar de hacerlo, tratar de responder a esto. En el caso de este señor, yo creo que le pasó eso malo que le pasó a él fue para cambiar su vida para bien, mejor dicho. De otra forma, creo que él no hubiera cambiado. De otra forma, o de seguir en la misma vida que llevaba, hubiera muerto de esa forma. Él cuenta a varias personas, menciona que hay personas también del medio que tenían todo, que en algún momento, pues, hacían lo que querían, y eso prácticamente a lo que lleva es a no tener una necesidad, o a no sentir que te hace falta nada más, y que simplemente puedes ser feliz de esa forma. Y pues al final lo que haces es autodestruirte a ti mismo, entregado a una vida del alcohol, a una vida de cosas, una vida de pecado, una vida de lujuria, de desenfreno total. Y eso es. Y él cuenta, pues, varias personas que él conocía que terminaron sus vidas así. Él, es cierto, él no estaba buscando a Dios, él estaba buscando los milagros de Dios. Él lo que quería era solucionar su problema, curarse de su enfermedad. Pero él decía, no importa, Dios se vale de eso. Él cita una frase de San Agustín que dice: los hombres primero se acercan a Dios por necesidad, más tarde por agradecimiento, y finalmente por amor. Él dice, él estaba buscando que Dios le dé un buen trabajo, que le cure de su enfermedad, que le dé una novia chévere, pero no a Dios mismo. No lo hacía porque amaba a Dios, o porque Dios era muy bello, ni nada de eso, ¿no? Pero Dios se vale de eso, no importa. No importa la forma como nos acerquemos, lo importante es acercarnos. Aquí podría decir también un poco acerca de algo que ya he dicho en otros videos anteriores, de uno de mis autores favoritos, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Él decía, hablando de esto, que hay 3 tipos de males.
el dolor, la injusticia y el error. El error, la injusticia y el dolor. El error y la injusticia pueden ser ignorados por el que vive dentro de ellos. Es decir, el hombre que es injusto, el hombre malvado, que está equivocado, que hace cosas malas, ese tipo de mal que hace él es completamente normal. Es decir, no le causa ningún tipo de extrañeza o algo parecido. A menos que ese mal, creo que esto ya no lo dice él, pero es lo que yo pienso, a menos que ese mal sea de tal grado que produzca un efecto atormentador en la persona que lleva a cabo ese mal. Es decir, uno puede estar haciendo mucho mal, pero llega un momento en que la misma maldad que uno hace resulta en contra de uno mismo. Esto quizás es un poco más difícil de comprender, pero yo creo que es algo muy cierto, que un momento en el que el mismo mal que tú das te hace sufrir. Pero de no ser este el caso, una persona que hace lo que quiere, que hace cosas malas, al final nunca siente la necesidad de corregir su conducta equivocada, excepto cuando llega el dolor, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, una calamidad, algo malo que te sucede, rompe la ilusión de que todo marcha bien, porque el dolor es un mal inequívoco, desenmascarado, por así decirlo. Y como decía C. Lewis, hablando del dolor como herramienta de Dios, como el megáfono de Dios, Dios nos habla por medio de la conciencia y nos grita por medio de nuestros dolores. Lo hace para despertar a un mundo sordo. Y bueno, él hablaba acerca de esto y me ha hecho acordar mucho cuando leí este libro también. Me hizo acordar a C.S. Lewis. El libro, como dije, es fácil de entender. No te plantean cuestiones filosóficas del problema del mal y de esto. Es un libro simplemente muy sencillo del testimonio de él mismo, que está de acuerdo con esto, que cuando le preguntas a alguien ¿por qué Dios permite el mal? Y te responde: para obtener un bien mayor. Es la respuesta clásica que se ha dado a este tipo de preguntas, ¿no? Bueno, no voy a seguir diciendo más cosas. Creo que, bueno, voy a dejar ahí por mi parte. Recomiendo mucho este libro. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Pero antes de terminar, iba a decir algo. Voy a dejar algunos enlaces en la descripción de este video, pero quiero también poner una cosa aquí, leer unos párrafos de este libro ya para terminar, quizá para todas aquellas personas que están pasando momentos malos o que están tratando, no sé, mucha gente trata de cambiar, mucha gente trata de ser fiel a Dios, bueno, si es que cree en Dios, que Dios existe, ¿no? Pero que no lo puede conseguir. A pesar de que quiere hacerlo, hay algo que te empuja a hacer todo lo contrario. Esto a veces puede hacer que pensemos o que sintamos desaliento, a que tiremos la toalla y demás. Y bueno, acá voy a leer lo que dice. Esto está en la página 206. Dice: ¿por qué las personas que quisiéramos que sanaran y cambiaran no lo hacen? Cuando no tenemos paz en nuestro corazón, queremos que los otros cambien a las malas, estamos perdiendo el tiempo. La Biblia dice: ¿acaso puede guiar un ciego a otro? Mientras no busquemos y encontremos primero esta paz, esta esperanza y ese gozo de Dios para nosotros, jamás podremos ser canales multiplicadores de ellos para los demás. Pues nuestra buena conducta y tranquilidad son el espejo de los mejores ejemplos para arrastrarlos y ayudarlos a cambiar. En lugar de estar viendo lo malo de los demás y juzgándolos o criticándolos, deberíamos andar, al menos nosotros, la costumbre de alegar, criticar o juzgar. No nos la demos de dioses o salvadores, que nosotros no cambiamos a nadie. En cambio, si así lo desea, como ni la hoja de un árbol se mueve sin su voluntad, Dios mueve una ceja y nos cambia en cualquier momento. En reiteradas ocasiones, en medio de un desespero decimos: es que ya no sé qué hacer para que cambie, o estoy que tiro la toalla. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve, y así como cuando a un carro se le acaba la gasolina, éste deja de andar. Cuando dejamos de orar se nos acaban la esperanza y el verdadero sentido de vivir. Como siempre lo insinúo, más bien vayámonos para el Santísimo, el grupo de oración, oremos el rosario y pidamos a Dios con fe y esperanza, y con todas nuestras fuerzas.
en lugar de gastarlas alegando, criticando y cantaleteando. Nuestro Señor Jesucristo mostró a una mística la escena en la que, mientras le crucificaban, su apóstol Pedro, luego de negarse a su discípulo y esconderse, huye para retornar a su ocupación de pescador. Se le acerca llorando y desesperado, por lo cual Jesús lo toma en sus brazos y le pregunta: Pedro, ¿por qué estás tan angustiado y tan desesperado? Pedro impulsivamente le responde: Señor, es que yo en verdad quiero seguirte, quiero obedecerte. Jesús, acogiéndolo con su dulzura y mansedumbre, le advierte: es que tú lo vas a hacer, Pedro, solo que yo tengo el día y la hora. Bueno, y como dice el mismo autor del libro en alguna página, todo santo tiene su pasado, todo pecador su futuro. Bueno, eso sería todo. Espero haberos ayudado a sobre todo despertar en vosotros la necesidad o las ganas de leer este libro. Creo que es un libro muy bueno que puede ser muy provechoso para los que lo leen. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? De Iván Gutiérrez Rodríguez. Como dije, es un libro fácil de leer y espero que lo puedan leer. Bueno, para la siguiente semana o para mañana, si se puede, tener que hacer otro video, y ese va a ser acerca del caballo y el muchacho, que sería el tercer libro de las Crónicas de Narnia, para seguir con esta saga, ¿no? Con esta heptalogía, que son 7 libros. Y bueno, gracias por haber visto este video. Ya saben, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Iván Gutiérrez Rodríguez, por Editorial Planeta. Cómprenlo, léanlo y díganle no a la piratería. Y espero otra vez agradeceros, muchas gracias por haber visto este video. Y ya será hasta la próxima. Adiós.